Gracias por continuar con nosotros y le hemos comentado aquí desde el inicio de este programa temas como la violencia, que el presidente López Obrador se contradice, y además violaciones a la Constitución como la que está sucediendo en Baja California, pero también van contra organizaciones sociales. Agradecemos que se encuentre en el estudio al vocero del movimiento antorchista, el ingeniero Homero Aguirre Enríquez, para hablarnos de este tema. Ustedes han sido víctimas de amenazas y de este gobierno, así lo denunciaron tanto en un comunicado publicado en el Universal y ayer pues en un artículo publicado por usted. Sí, fundamentalmente se trata de una operación política para cancelar un evento masivo en Chiapas. Con motivo de nuestro aniversario, habíamos convocado a 60,000 chiapanecos y habitantes del sureste y se nos informó por parte del concesionario del estadio que había recibido instrucciones superiores refiriéndose al gobierno federal para que se cancelara el préstamo. ¿Ustedes no habían pagado o había otro pretexto que les pusieran para no utilizar este escenario? Estaba totalmente liquidada la renta del estadio, se habían hecho ensayos ahí, se había hecho el promocional en el estadio, por lo tanto no hay ninguna razón para pensar que se tratara de un incumplimiento de nuestra parte, se trata de un acto de represión que posteriormente verificamos porque hablamos con algunos funcionarios que por el momento no voy a mencionar y ratificaron que se trataba de una instrucción del gobierno federal. Así que es un atentado grave, no solo contra una organización, no solo contra los chiapanecos y los habitantes del sureste, sino contra el pueblo en general, contra los derechos que tienen los mexicanos a reunirse, a expresarse, a organizarse. Es un asunto sumamente grave a nuestro juicio, porque pensamos que si eso hacen con una organización estructurada que tiene varios millones de mexicanos en sus filas, ¿qué pasará con los ciudadanos a título individual, como es la política actual de dispersión, de hacer que la gente se separe y los traten estrictamente como individuos? Algo muy grave. En ese sentido, también el movimiento antorchista ha sido víctima de algunos otros ataques, ¿no? En los eventos a los que va el presidente, bueno, pues también ha dicho que no va a tratar con intermediarios, los han acusado también de algunas cosas. ¿Ustedes cómo lo ven? Porque también es parte de esas agresiones. Así es, nosotros lo vemos como el eslabón más reciente de esa política que inició prácticamente desde el primer día en que el presidente empezó a hacer giras en el país. La primera alusión fue en Mexicali, todavía no era presidente, y durante más de 100 ocasiones nos ha atacado, porque esa es la palabra, nos ha calumniado, haciendo alusión a que somos una organización de intermediarios que se queda con los recursos, y no ha cesado esos ataques, sino hasta que hemos ido masivamente a sus eventos a pedirle respeto, a pedir que cesen esas agresiones o que presente las pruebas como corresponde a un funcionario que es responsable, que juró respetar la Constitución y las leyes que nos rigen. En ese sentido, ¿también podría estar en riesgo el próximo evento que van a realizar en Baja California? ¿O cómo, ahora qué harían? ¿Volverían a suspender en caso de que los vuelvan a amenazar? Bueno, lo que pasa es que nosotros somos la parte más frágil de la relación. Estamos hablando del poder de un Estado, del poder de un gobierno. No solamente hacen operación para que el concesionario se eche para atrás, los que son concesionarios de los espacios públicos, sino que también hay amenazas hacia los transportistas e incluso hacia los activistas. Hay rondines de la policía judicial, etcétera, en una clara operación intimidatoria. Entonces nosotros, en el caso de Chiapas, tomamos la decisión de no poner en riesgo a nuestros compañeros y esa es en general nuestra política. Nosotros no estamos en el plan de enfrentar cara a cara a la fuerza del Estado. Estamos reclamando que se nos respete, que se nos deje hacer uso de nuestros derechos constitucionales, pero definitivamente si hay una operación similar en otros estados, pues nosotros lo único que tenemos como posibilidad es denunciar o salir a las calles, a donde no se tiene que pedir permiso todavía en este país para hacer una manifestación. En relación con esto que menciona, hubo pues amenazas constantes
¿Cuántas personas iban a reunir en este estadio y estaba en riesgo la vida de esas personas o algo parecido? Estamos hablando de 60,000 personas, fundamentalmente, mayoritariamente de Chiapas, pero también de otros estados del sureste. Las agresiones o las insinuaciones que se nos hacían por gente con poder iban en ese sentido, que no hiciéramos el evento, no solamente no lo hiciéramos en el estadio que estaba asignado, sino que no buscáramos otra opción como era nuestra idea, porque iba a haber consecuencias. Ahí cada quien puede interpretar pues como quiera, pero nosotros tenemos experiencia, digamos, de lo que puede hacer gente que tiene poder. Estas maniobras no las inventó la 4T, aunque las está usando la 4T eficazmente y profusamente, pero no son invento de ellos, ¿no? Nosotros hemos tenido experiencias en otros lugares en donde ha habido atentados, pues algunos de ellos mortales hacia nuestros compañeros o atentados hacia su libertad. Todo eso lo queremos evitar y queremos continuar con nuestro trabajo como organización, pues haciendo uso de los medios de comunicación y llamando a la población, llamando al pueblo de México para que se solidarice con nosotros como nosotros nos solidarizamos con otras expresiones que están siendo reprimidas. Ahora, vocero, preguntarle porque en este desplegado que publicaban ayer en el diario El Universal lo titulan Prohibir reuniones del pueblo antesala de una dictadura, o sea, podríamos estar, o ustedes pues estarían adelantando que el gobierno de Andrés Manuel podría convertirse en una dictadura. Definitivamente sí, cuando se empiezan a violar los derechos de los ciudadanos y cuando hay impunidad en estas violaciones, cuando no hay contrapesos sociales para detener esto, estamos en la antesala de las dictaduras. Las grandes dictaduras de la historia han empezado así, con pequeños hechos, con agresiones a algún grupo de ciudadanos y en su momento han sido calificados como algún despropósito del político en turno, como una equivocación, pero con el tiempo se convierten en una política nacional. Los políticos que no tienen contrapesos y uno de los contrapesos es la ley, se convierten en dictadores tarde o temprano. Y ese es el gran riesgo para todos los mexicanos, no solamente para los antorchistas. Y en ese sentido también, pues otra forma de castigar, no nada más a la organización Movimiento Antorchista, sino también pues a los sectores más vulnerables es en cuanto a la reducción de recursos. En ese sentido se está discutiendo el presupuesto y allí también ya se avecinan algunos recortes en varios apoyos, ¿no? Sí, hay una política que podemos decir consiste en que el gobierno federal está haciendo una gran bolsa de recursos para entregarlos directamente a los ciudadanos con pretensión de usarlos electoralmente, de eso no hay duda. Pero ¿de dónde salen los recursos para esa bolsa? De los recortes que se hacen en otros programas que también tienen que ver con el combate a la pobreza. Es evidente que han disminuido drásticamente los programas de infraestructura. No hay obras para las colonias, para los pueblos. Los caminos por donde uno ande en cualquier parte del país están hechos trizas. Parece que los bombardearon porque no hay inversión en infraestructura y todo eso tiene que ver con el bienestar de la gente. Así que ese ofrecimiento de primero los pobres y de que iba a haber menos pobres está siendo falso porque se le está sacando de una bolsa para ponérselo en la otra bolsa e incluso con moche, ahí sí, porque le quitan grandes recursos para grandes obras de infraestructura que son básicas como agua, luz, drenaje, etcétera, en las comunidades y le dan a cambio una tarjeta con una pequeña cantidad con la que obviamente no pueden resolver esos problemas de infraestructura. En torno a esto, ya lo platicábamos hace unos momentos, el Fondo Monetario Internacional pues ha urgido al presidente López Obrador y a todo el gobierno que impulse una política
de estar poniendo impuestos. Hemos comentado aquí sobre los impuestos a las bebidas, al cigarro, y ahora se van contra los alimentos. En un país que viven 90 millones de pobres, ustedes como una organización social que han trabajado con este sector de la sociedad lacerante, ¿qué opinan ante esto hecho? Y además, si se llega a dar un impuesto sobre la alimentación. Bueno, no hay duda que se requiere una captación mayor para el gobierno para que pueda resolver los problemas. Eso lo oculta o no lo quiere reconocer el gobierno de López Obrador, pero así es. La pregunta es ¿a quién le cobras los impuestos? Y lo que nosotros decimos es que debe ser una política progresiva, que le cobren a los que tienen más. Tenemos algunos de los hombres más ricos del país, deben pagar más recursos, deben pagar más impuestos. Es justo, es equitativo. Así que irse hacia las capas populares, ponerle impuestos a los alimentos, es todavía agraviar más a la gente que de por sí está agraviada y está empobrecida. Eso definitivamente no va a funcionar y se va a convertir en un motivo más de empobrecimiento de la población de México. Definitivamente está equivocada esa política. Nosotros apoyaríamos decididamente una política fiscal progresiva, pero López Obrador no quiere, está muy aliado con gente de mucho poder, de mucho dinero, como lo hemos visto gráficamente en varias ocasiones. Finalmente, nada más para pues ya terminar esta entrevista, ustedes van a seguir teniendo eventos masivos. Quedan 3, me parece. Quedan 3, ¿cuáles son? ¿Dónde van a ser? Y además, pues si se vuelve a dar esta situación, ¿qué harían como organización? Sí, el próximo 20 de octubre en Tijuana. Es el noroeste, la región noroeste de nuestra organización. El 10 de noviembre en Puebla, en 2 estadios conjuntos. Y el 21 de diciembre esperamos que no nos lo cancelen en el Estadio Azteca. No nos han prestado el Zócalo de la Ciudad de México, aunque dicen que es la plaza de todos, pero les falta aclarar que es de todos los de Morena, porque de todos los mexicanos no. Nosotros lo solicitamos por escrito, hemos pedido que por escrito nos digan las razones constitucionales para negarnos un espacio público y no lo han hecho. Entonces estamos en ese caso en el último evento, el evento más grande en el Estadio Azteca y pues hago un llamado a los empresarios a que soporten las presiones del poder. Ojalá no los dobleguen y nos presten ese espacio emblemático de los mexicanos para hacer un evento de una organización muy importante que no ha disminuido su crecimiento como esperaban ellos y se equivocaron. Los ataques contra nosotros son por eso, porque esperaban vernos desmantelados en un año y nos han visto vigorosos, nos han visto entusiastas, la gente actuando, la gente participando, como se vio en los 2 primeros eventos. Esas imágenes son las que quieren evitar en los siguientes eventos. En relación con esto que menciona, ahorita en media entrevista mencionaba, el gobierno pues nos agrede, nos tacha de intermediarios y ahorita cree que el gobierno al cortar los apoyos hacia las organizaciones sociales pretendía doblegarlas, como usted lo menciona ahorita finalmente, y eso no se ha visto con Antorcha. Ellos parten de la tesis de que las organizaciones, en el caso de Antorcha, viven de esos apoyos. Nosotros hemos declarado públicamente que no vivimos de esos apoyos, que tenemos una infraestructura económica vigorosa, no somos ricos, pero de eso vivimos y no vivimos de los apoyos. Es una experiencia inédita en todos los movimientos del mundo de cómo financiar a una organización. Debiera ser un ejemplo. No vivimos del gobierno. Por lo tanto, a nosotros no nos ha doblegado. Nosotros seguimos actuando como siempre lo hemos hecho. Y no nos afecta porque de por sí nosotros no recibíamos apoyos directos. Nosotros nunca hemos recibido esos apoyos y esa es la queja que hemos tenido siempre respecto a las acusaciones del presidente. Hemos dicho que es una calumnia, aunque es una calumnia presidencial, lo cual es muy grave todavía. Bueno, pues muchas gracias por aclararnos esto. Le agradecemos al vocero nacional del Movimiento Antorchista, Homero Aguirre Enríquez, por habernos acompañado y compartido esto.